Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y pasar al libro de Colosenses. El tema de este estudio el día de hoy es el ministerio del Espíritu en Jesucristo. Estamos en el libro de Colosenses. Vamos a leer una escritura que nos habla acerca de cómo Dios, en esta dispensación de la gracia, escribe nuestras vidas en el Señor Jesucristo. Somos cartas y epístolas vivientes que Dios Padre Celestial escribe para la gloria de Cristo. Estoy en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, leemos el versículo 13, 14 y 15. Pero nosotros, dice nuestro apóstol Pablo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Aquí dice os haya escogido. Pablo se está incluyendo porque él forma parte del cuerpo de Cristo. Nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido, ya sea por palabra o ya sea por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre Celestial, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. El tema de hoy es el ministerio del Espíritu en Jesucristo. Dios, nuestro Padre Celestial, ha escrito en nuestros corazones el ministerio del Espíritu, un ministerio que está basado precisamente en escribirlo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, a través de la gloria de Dios. En la antigüedad, como vamos a recordar el día de hoy, en la antigua dispensación, Dios escribe, pero escribe a través de fuego, escribe a través de sus dedos. Pero hoy Él escribe con su gloria en la imagen misma del Señor Jesucristo reflejada en nuestro espíritu por el obrar del Espíritu de Dios. Lo hace a través de una mente transformada y una mente renovada en el Señor. Vamos a leer esta escritura que está en Romanos 12, del 1 al 3, renovándonos en la transformación de nuestra comprensión. Romanos 12, del 1 al 3. Amén. Adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Esta es la transformación de nuestra comprensión. Es a través de la renovación de nuestra mente en las promesas, en las verdades, en las doctrinas que son para nosotros vigentes y que a través del ministerio del Espíritu en Jesucristo se nos otorgan, se nos ayudan a comprender. Ya no con un velo como antes, ¿verdad? Moisés usaba un velo para que la gloria de Dios no impidiera a los israelitas comunicarse con él. Pero ahora nosotros no tenemos ya un velo, ahora tenemos nosotros un espejo que nos permite reflejar la gloria de Dios. Vamos a ir yéndonos a Éxodo 31, 18. Y yo mientras guardo mi lugar en Deuteronomio 10, del 1 al 6. No sé si también podamos encontrar esa otra escritura. Éxodo 31, 18 y Deuteronomio 10, del 1 al 6. Aquí se nos habla de cómo Dios escribe con fuego a través de su dedo las dos tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos. En aquel tiempo Dios Jehová escribe con su dedo en fuego sobre tablas de piedra su ley, o sea, los 10 mandamientos, y le fue revelado a Moisés la ley de Dios por medio de ángeles en el monte del Sinaí en Arabia, de acuerdo a la revelación que Dios mismo le otorgó. Esto nos lo enseña Dios a través de la proclamación que el Espíritu Santo hace a través de Esteban en Hechos 7, que también vamos a leer. Estamos ya en Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio,
tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Estas tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Sabemos que Dios utilizó fuego y que Él mismo se manifestó a Moisés en una zarza que estaba quemándose, pero no se consumía. Simplemente era el poder de Dios maravilloso que se presentaba a través de esa zarza. Vamos a leer Deuteronomio 10 del 1 hasta el 6. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jaacan a Mosera. Allí murió Aarón y fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Y el contexto de este pasaje se encuentra después de lo que sucedió con ellos cuando se rebelaron, ¿se acuerdan? Cuando Moisés rompió las primeras tablas por la rebelión de Israel, porque se hicieron becerros de oro. Bien, vamos ahora a Hechos 7. En Hechos capítulo 7 encontramos lo que el Espíritu Santo a través de Esteban le está diciendo a la nación de Israel, porque la nación entera rechaza, ¿verdad? A través de sus líderes, rechaza el ofrecimiento del reino de los cielos, que Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, estuvo manifestándose en todo Samaria, Judea, Jerusalén, predicando el evangelio del reino de los cielos, que es la proclamación del establecimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Estamos en Hechos 7 y vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que daros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios? Y en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaste, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob,
Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Aquí estamos viendo, hermanos, un pasaje que nos habla acerca de la historia de Israel a través del Espíritu Santo, y algo que es muy interesante y muy hermoso es notar en el versículo 53: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. El pueblo de Israel recibió la ley a través de la disposición de los ángeles, la dispensación de los ángeles dada a Moisés, pero aún así no quisieron obedecerla porque no podían obedecerla, porque el corazón es enemistad en contra de Dios. Vamos a abrir nuestras guías de estudio, vamos a pasar directamente a la página número 2, mientras encontramos la escritura de 2 Corintios 3, del 1 al 4. Somos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, cartas y epístolas que viven, que tienen vida, que están siendo moldeadas. A veces el moldear de Dios se convierte en sufrimiento, se convierte en golpes, se convierte en diferentes aspectos que Dios utiliza para que nosotros dobleguemos nuestra voluntad y para que lo volvamos a Él a ver y a reconocer que Él es nuestro Dios, que Él está arriba de todos nosotros, que Él es creador de los cielos y de la tierra, que Él es soberano absoluto y que nosotros debemos aprender a depender de Él como nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Somos epístolas que Él escribe. A veces la forma como Dios escribe nos duele. Otras veces es muy agradable, tenemos bendiciones, tenemos abundancia, todo nos sale muy bien. Hay días en los que decimos, pues sabe lo que está pasando, pero los cielos Dios los ha abierto para nosotros. Y otras ocasiones pareciera que todo se cierra, pareciera que son semanas difíciles, semanas duras o traumáticas, pero que en realidad son una bendición si sabemos que Dios está en control. Él está escribiendo estas cartas, estas epístolas dedicadas a su Hijo Jesucristo, ya no con intermediación de ángeles, sino ahora por disposición, por mediación, por la dispensación directa del Espíritu de Dios que vive en nosotros, que ahora es nuestra morada en Él y nosotros estamos en Cristo, porque Dios ha puesto su corazón y su eternidad en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver esto en 2 Corintios 3, del 1 al 4. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Qué hermoso, ¿no? Son tablas que Dios está escribiendo, son epístolas que Dios está grabando, son cartas que Dios está dirigiendo a su Hijo amado acerca de nosotros, acerca de quienes
en su gracia hemos podido recibir la bondad de Dios para creer en Cristo, creer en sus méritos de salvación. Damos hoy la bienvenida a nuestros hermanos, hermanas aquí, y también a ti, hermano y hermana, donde Dios te tenga. Vamos a ir a Eclesiastés 3, versículo 11, y antes vamos a darle gracias a Dios por un tiempo hermoso que hoy vamos a pasar en Cristo, hablando del ministerio del Espíritu en Jesucristo. Padre, te damos gracias en el único nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Espíritu Santo, porque tú vives, porque tú eres real, porque tú nos transformas a la imagen de nuestro Señor. Te damos gracias a ti, Padre Celestial, que a pesar de ser tan indignos y no merecer, Señor, tu bondad, nos presentamos delante de ti revestidos de Cristo y agradecidos porque es en sus méritos y para su gloria que tú nos amas, que nos has aceptado en tu familia. Y al ser aceptados, Señor Dios, estamos limpios de toda culpa porque Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Su sangre nos ha lavado, nos ha redimido. Tú nos has vuelto a comprar, nos has recuperado y ahora estamos delante de ti creyendo, Señor, lo que tú dices de nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en Cristo, agradeciéndote tu gloria y dándote gracias, Señor Dios, de que a veces, aunque no entendemos lo que pasa, sabemos que estamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Eclesiastés 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos y de ellas, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. A veces no comprendemos las palabras que Dios está escribiendo en nuestro espíritu. No entendemos las oraciones, ni las frases, ni lo que Él está queriendo dedicarle a su Hijo al escribir a través del Espíritu Santo cartas de amor, porque son cartas escritas con el amor de Dios, dedicadas a su Hijo Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo con nosotros. Pero Dios sabe qué está escribiendo. Y a veces, repito, nos puede doler, a veces puede ser algo placentero, a veces puede ser algo sin sentido, la vida y la situación que estamos viviendo. Pero confiamos en Dios por medio de Cristo Jesús y estamos seguros de esto, que todo lo que podamos hacer viene de Dios y no por estar capacitados para considerar algo como nuestro, para tomarlo como mérito propio, para saludarnos unos a otros con sombrero ajeno. Al contrario, estamos siendo capacitados por Dios como cartas y epístolas escritas por Dios mismo, que ahora son dedicadas a nuestro Señor Jesucristo, pero que una vez glorificados, estaremos siendo dedicados por Dios a todo el universo, como los hijos e hijas de Dios, como instrumentos de Dios en aquella futura dispensación, en las edades por venir, donde Dios mostrará su gloria y la bondad que ha tenido para con nosotros en Cristo. Porque suceden dos aspectos importantes. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2, versículo 13. 2 de Timoteo 2, versículo 13 y vamos a leer hasta el versículo 20. 2 de Timoteo 2, 13. Muchas veces, hermano ni hermana, no sé si tú te hayas sentido como la mayoría de nosotros, indigno de la gracia de Dios, que muchas veces le hemos fallado a Dios, que muchas veces quedamos cortos, no deberíamos de reaccionar tan carnalmente como muchas veces hemos reaccionado ante los apretones, ante los golpes, ante las caricias, ante la presión que Dios pone al estar escribiendo su ministerio del Espíritu en Jesucristo, en nuestro espíritu. Y quisiéramos dar más, quisiéramos ser merecedores más, pero una y otra vez reconocemos que es solo a través de su gracia, es solo a través de lo que Cristo ha logrado, nunca a través de lo que nosotros logremos. 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer en el versículo desde el 11. Palabra fiel, adelante. Es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse
que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí vemos, dice en el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y además que ha sido preparado, dispuesto, está listo, está preparado para toda buena obra. El tema de hoy es el ministerio del Espíritu en Jesucristo. Vamos a Hechos 13, del 38 al 39, donde leemos acerca de que ahora en esta nueva dispensación, donde el ministerio del Espíritu está siendo elaborado, obrado por el Espíritu Santo, no estamos en la observancia de una ley que nos condenaba, que no podía salvar al mejor de nosotros, pero que sí condenaba a cualquiera de nosotros. Era una ley que nos condenaba, hecha por Dios para que comprendiéramos que solo Él puede obedecerla, de acuerdo al espíritu y no tanto a la letra, como Israel observó esta ley, solo por la letra. Y la letra dice la palabra que siempre mata. Pero ahora estamos en una dispensación diferente. Estamos en una nueva dispensación, dice Romanos 7:6, bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, ya no el régimen de la letra. Y el ministerio del Espíritu en Jesucristo se desarrolla precisamente en una nueva administración. Una administración que nos dice la palabra, versículo 38. Sabed pues esto, dice el apóstol Pablo, varones hermanos, que por medio del Señor Jesucristo se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en el Señor Jesucristo ahora es justificado todo aquel que cree. Estos dos versículos son importantísimos para que tú y yo podamos comprender que estamos en una nueva dispensación donde el ministerio del Espíritu se desarrolla en toda capacidad, en toda plenitud, para llevar a nuestro espíritu a la gracia de Dios, a la bondad de Dios, a la transformación en Dios. Todas las cosas en esta nueva dispensación son diferentes y distintas a las que eran vigor o a las que estaban en vigencia en la antigua dispensación. A través de la ley de Moisés, a través de estatutos, ritos, mandamientos, preceptos, ordenanzas, festividades que Dios dio a su pueblo, que en aquella dispensación sí estaban vigentes, pero que en la actualidad no sirven absolutamente de nada al cuerpo de Cristo. Ahora en el cuerpo de Cristo estamos bajo una nueva administración. Vamos a leer esto en Romanos 7, del 1 al 6, y también nos vamos a ir a 2 de Corintios 12, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Ya no servimos bajo el régimen viejo de la letra. Es como el apóstol Pablo nos escribe Dios a través del apóstol Pablo en la alegoría de Sara y Agar. Voy a leer Gálatas capítulo, estoy en Gálatas capítulo 4 y nos vamos desde el 21 en adelante. Vamos a leer. Decidme los que queréis estar bajo la ley, bajo un ministerio de la letra. Hoy estamos bajo el ministerio del Espíritu. Debemos comprender lo que hoy nos sucede, debemos entenderlo, creerlo, porque de esa manera tendremos libertad. Dice aquí, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. La esclava se llamaba, ¿se acuerdan? Agar, la egipcia. Y la libre se llamaba Sara, ¿verdad? Dice aquí, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Está hablando, refiriéndose en una alegoría al ministerio de la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros somos hijos, ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la Jerusalén celestial. Está hablándonos acerca de que nuestra vida escondida está con Cristo en Dios, en lugares celestiales, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que estamos en un ministerio que nos da libertad, no condenación, sino libertad para vivir en plenitud para Cristo. Bien, vamos a leer 2 Corintios 12 en momentos tan difíciles para el apóstol Pablo, que es nuestro ejemplo a seguir en Cristo. Y él habla en tercera persona aquí, ¿se acuerdan? Pero muchas veces tú y yo hemos rogado a Dios. Sabemos que la palabra en esta dispensación nos dice con peticiones, con súplicas, con rogativas, con acciones de gracias, clamándole a Dios, haciéndole saber lo que necesitamos y esperando y confiando en su divinidad. Mas a veces su respuesta tarda, a veces no la vemos, a veces ya vino y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero es Dios quien está obrando, haciéndonos entender, pero en nuestro corazón, a través de nuestra comprensión, que es su gracia con la que Dios nos permite vivir este ministerio del Espíritu. Estamos en 2 Corintios 12, vamos a leer desde el versículo 6 al 10. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hay un versículo que acabamos de leer que dice, para que repose en mí el poder de Cristo. Cuando el poder de Dios reposa en nuestro espíritu, no permanece quieto. Tiene que estar haciendo la obra, haciendo la transformación, ministrándonos en el espíritu, escribiendo estas cartas y epístolas a nuestro Señor Jesucristo.
Es una manera en cómo Dios glorifica a su Hijo. Porque todo lo que Dios el Padre hace, lo hace para la gloria de su Hijo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace, lo hace para la gloria del Padre. Y todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace para la gloria del Padre y del Hijo. Vamos a ir a Colosenses 1. No sé si podamos ir encontrando Colosenses 1 del 15 al 23. Considerando en Cristo Jesús que si la promulgación de una ley que llevaba a la muerte y que nadie podía guardar en su intención, culpando al mejor de nosotros, mas siendo incapaz de salvar al peor de los hombres, al solo poder ser grabada en tablas de piedra, se hizo con tanta gloria bajo un ministerio de muerte. Consideremos pues cuánta más gloria es el ministerio del Espíritu fundado en la justicia que nos es nuestra en Jesucristo. Estamos yendo a Colosenses 1:15 y vamos a leer que la plenitud de la deidad de Dios está en Cristo. Su justicia es grabada en nuestro corazón a través de su gloria, tal y como Romanos 5 nos lo enseña, que es el pasaje que vamos a ir enseguida a leer, Romanos 5 del 1 al 5. Adelante, estamos en Colosenses 1:15, ¿verdad? Sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén, amén, hermana, gracias. Aquí estamos hablando, leyendo que el Evangelio de la gracia de Dios se predica en toda la creación. Se predica en toda la creación que está debajo del cielo o de los cielos que son en Dios, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este Evangelio se predica a través del ministerio del Espíritu en Jesucristo. Y estamos yendo a Romanos 5, como mencionamos, del 1 al 5, donde vamos a leer que es a través de la gloria de Dios que Él escribe el ministerio de su Hijo amado en nosotros. Es el ministerio del Espíritu, y vamos a comprender que donde está el Señor, está el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Romanos 5, del 1 al 5. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a ir a leer un pasaje que está en Romanos 3, 23.
donde vamos a comprender que la gloria del ministerio del Espíritu es para todo aquel que es de la fe de Jesucristo. Es un ministerio que pertenece a los que somos de la fe en Jesucristo, no de la ley. Estoy leyendo desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Después de leer este pasaje, vamos a ir a encontrar el pasaje central donde se basa este estudio, que es 2 Corintios 3, del 4 al 17. 2 Corintios 3, del 4 al 17. Estoy aquí, repito, en el versículo 22 de Romanos 3. La gloria de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, ya sean judíos o gentiles, todos pecaron, todo hombre está destituido de la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que le permite a Dios, o lo que Él decide que le permita a sí mismo, porque Dios es omnipotente. Él decide que su propia gloria sea la que va a utilizar para escribirnos como epístolas y como cartas para su Hijo amado. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchos pueden decir, pero ¿por qué el Señor Jesucristo recibe cartas de Dios el Padre? Esto lo podemos fundamentar en Hechos capítulo 7. Porque nuestro Señor Jesucristo es un rey exiliado. Él vino como el Mesías a Israel, pero Israel lo crucificó, lo rechazó. Dios puso en interrupción esa dispensación y lo sube a los cielos, ¿verdad? Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, pero Él está a la diestra de Dios. Y cada vez que nosotros somos transformados a la gloria de Cristo, es gracias a lo que sucedió en la cruz de Calvario, gracias a la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz. Dios recuerda el sacrificio de Cristo, Dios exalta el sacrificio de Cristo, Dios nos ayuda a entender el sacrificio de Cristo. Él hace que nosotros, a través de su Espíritu Santo, nos gocemos en el sacrificio de Cristo. Reconozcamos que somos parte de Dios, miembros de su familia, y todo lo que tenemos es gracias a la obra redentora de Cristo. Por eso el Padre nos escribe como cartas y epístolas para exaltar su sacrificio. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 7. Bien, aquí estamos hablando en Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos pues, versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya no estamos bajo un ministerio de la letra, ahora estamos bajo un ministerio del Espíritu, donde el Padre se regocija recordando la obra redentora de su Hijo, exaltándonos en Jesucristo, porque nosotros no tenemos ni parte ni suerte en la familia de Dios a menos que haya sido por su sangre. Dios nos bendice con toda bendición espiritual gracias a los méritos y a la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso Él escribe estas cartas y epístolas, que estamos vivas para Cristo, porque su Espíritu mora en nosotros. 2 Corintios 3, del 4 al 17. Vivimos en la libertad del Señor Jesucristo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación,
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo perfecto tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Ahí hay libertad. Una aclaración, la palabra que se traduce aquí en la Reina Valera como pacto también puede traducirse, según, ¿verdad?, la concordancia Strongs, de varias formas. Hay varios sinónimos, entre ellos uno que se llama dispensación. Sabemos por el contexto que somos ministros de una nueva dispensación, que Dios nos ha otorgado los misterios, de esta nueva ministración. Estamos leyendo 1 Corintios 13. Vamos a ubicar ese pasaje, versículos del 8 al 13. 1 Corintios 13, del 8 al 13. Precisamente porque tenemos, como acabamos de leer, esta esperanza que se nos ha sido dada en Jesucristo, hablamos del tema con toda libertad. No hacemos como Moisés, que tenía que taparse la cara, su rostro, con un velo para que los hebreos no vieran el fin de aquello que en aquel tiempo, en aquella dispensación, estaba destinado por Dios a desaparecer. Porque un día la profecía, como escribe Dios, el Espíritu Santo a través del Pablo, un día la profecía terminará. Un día el conocimiento se acabará, ya que son cosas imperfectas que llegan a su fin cuando lo que es perfecto viene a nuestra vida. Y lo perfecto es la gracia de Dios en esta dispensación. 1 Corintios 13, del 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria a Dios. Página 5 de nuestras guías de estudio. Vamos a ubicarnos en 2 Corintios 4 para ir continuando con el tema de este estudio, el ministerio del Espíritu en Jesucristo, basado precisamente en un nuevo régimen, un régimen que nos ayuda a entender que ahora estamos bajo gracia, estamos bajo la bondad de Dios, no para vivir en pecado, sino para ser instrumentos de la justicia de Dios. Por lo cual tenemos nosotros este ministerio, el ministerio de la reconciliación, según las misericordias que en Cristo son de Dios para nosotros. Hemos recibido este ministerio y no desmayamos en hacer el bien antes. Estoy leyendo 2 Corintios 4, 2. Antes, renunciamos a todo lo que es oculto y a todo lo que es vergonzoso. Esto es la mundanalidad que el mundo nos ofrece. No andamos con astucia ni tampoco adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nuestras vidas están transparentes en Jesucristo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque ellos, los que no desean y los que rechazan el glorioso evangelio de la gracia de Dios, persisten en vivir en un ministerio de ley que mata, que cubre el corazón, y por la dureza de su corazón y con el fin de seguir adorando al Dios de su vientre, tienen el entendimiento entenebrecido y van a la perdición. Versículo 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues como ellos no creen, el adversario los mantiene ciegos para que no les ilumine la brillante luz del glorioso Evangelio de la gracia de Dios, que es la imagen viva de Dios, que es el poder de Dios para todo aquel que cree. Esto es la predicación de Jesucristo, anunciada como columna y baluarte de la verdad, que sostiene y proclama el ministerio del Espíritu. Vamos a ir a Romanos 16, versículos 25 al 27. Romanos 16, del 25 al 27. Porque es Dios nuestro Padre Celestial quien ha ordenado, Él ha mandado desde los cielos que son en Dios, que la luz brote de la oscuridad y que la luz refleje su brillantez en nuestros corazones. Cuando hablamos de los cielos que son en Dios, estamos haciendo una excepción porque no todos los cielos son de Dios ahora. Hay parte en los cielos que no son de Dios, porque Él así lo ha decidido, hasta que durante la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, según se dice en Apocalipsis 12, el arcángel Miguel desaloje de las regiones que son celestes en Dios a Satanás, el adversario, y sus ángeles que usurpan nuestro lugar en esas regiones. Por eso, actualmente en esta dispensación, no todos los cielos son de Dios. Esas regiones no están ocupadas por ángeles, sino por demonios, están usurpando nuestro lugar. Pero Dios nos dará esas regiones celestes en la gran tribulación. No estaremos aquí, estaremos su iglesia gloriosa reinando en los cielos que son de Dios. Y a la mitad aproximadamente, dice Apocalipsis 12, el arcángel Miguel luchará contra el dragón y sus ángeles y los vencerá y los desalojará de esas regiones que son celestes, pero que ahorita no nos pertenecen, porque están siendo ocupadas. Así que Dios dice en su palabra, Él está ordenando que de las tinieblas y de la oscuridad brote la luz, que la luz refleje su brillantez en nuestros corazones al escribir en ellos, no con el dedo de Dios, sino con el Espíritu vivo del Dios que vive, su carta, su epístola, dirigida a su amado Hijo, con el fin de que a su vez y para su gloria podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios en el rostro, en la faz, en la cara de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos 16 del 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Última hoja de nuestras guías de estudio. El tema de hoy ha sido el ministerio del Espíritu en Jesucristo. Repitiendo, hermanos, lo que hemos enfatizado a lo largo de todo este estudio, que estamos bajo una nueva administración. Eso nos lleva a comprender que vivimos en un ministerio del Espíritu, un ministerio vivo, un ministerio ya no de condenación y de muerte, sino un ministerio del Espíritu que es igual a un ministerio de la reconciliación y de la vida eterna. La paga, dice Romanos 6:23, ¿se acuerdan? La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. El ministerio de la ley nos llevaba a una condenación por la ley y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, donde la gracia de Dios sobreabundó porque abundaba el pecado, pero la gracia de Dios sobreabundó, entonces ahora tenemos un ministerio de vida que es eterno. Última hoja de nuestras guías de estudio mientras vamos a ubicar el pasaje de 2 Corintios 4 del 7 al 18, 2 Corintios 4 del 7 al 18. Porque el Señor Jesucristo, dice la palabra, es el Espíritu de vida en el ministerio del Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí es donde se vive en plena libertad de vida nueva, con promesas eternas y un destino forjado en el corazón de la nueva criatura, el hombre interior, a la que Pablo llama el cuerpo de Cristo, donde es Dios quien escribe con su gloria
el ministerio del Espíritu y el resultado son epístolas que viven para Cristo, cartas que son dirigidas por el Padre para Cristo, donde el tesoro de Dios está siendo custodiado por el mismo Espíritu Santo. Vamos a 2 de Timoteo 4 del 7 al 18. Segunda de Corintios. 2 de Corintios, sí. ¿Sí? 2 de Corintios 4 del 7 al 18, sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Nosotros no vemos cómo Dios escribe, mas Él escribe, y Él dedica estas epístolas vivientes a su Hijo amado. Por eso, dice la palabra, todos nosotros en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ya sin el velo que nos cubría nuestra comprensión, estamos siendo escritos por el Espíritu de vida en Dios. Estamos siendo forjados como espejos que puedan reflejar con brillantez la gloria del Señor y vamos siendo transformados en su propia imagen. Vamos a terminar leyendo Romanos 8:29. Porque cada vez por medio del obrar del Espíritu Santo, cada ocasión en la que Dios nos esculpe en Cristo, nos forja en Cristo, nos moldea en Cristo, cada vez que sucede eso en nuestro espíritu, tenemos más de su gloria. Y esto es debido a la acción del Señor Jesucristo, que es el Espíritu. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Señor, te damos gracias en Cristo por tu ministerio, Padre, el ministerio del Espíritu en Jesucristo, por las cartas que en amor y con tinta de sangre, Padre, tú escribes, pero lo haces a través de tu propia gloria, Señor, porque en los siglos que vendrán mostrarás en las edades venideras la bondad, la gloria que has tenido para nosotros. Te damos gracias, Padre, porque somos ciudadanos de los cielos, que vivimos en este mundo, Señor Dios, pero que debemos vivir para tu gloria como instrumentos capaces, forjados en ti, para ser instrumentos de tu justicia. Padre, gracias, porque todo hace sentido en ti, Señor. Algún día comprenderemos cómo hemos sido conocidos en el Señor Jesucristo. Que nuestros hermanos y hermanas, Padre, alrededor del mundo entero, podamos tomar nuevo aliento, Padre, nuevos ánimos, Señor Dios, un nuevo propósito para vivir para ti, para darte a ti la gloria y la honra a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para gozarnos, Señor Dios, porque lo que tú escribes en estas epístolas y en estas cartas que viven, lo haces en amor. Tú siempre has querido hacerlo, Padre, desde la eternidad, y ahora nos escribes para Cristo, para la eternidad. Y no solamente Cristo leerá lo que tú has escrito en nuestro espíritu, sino que seremos portadores de tu gloria para todo el universo. Te damos gracias a ti, Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, a ti, Dios triuno, por la obra maravillosa de nuestro amado Salvador.
A ti sea la gloria, Padre. Soli Deo Gloria. Amén. Amén.